En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Vivir Felizmente. Y felizmente acompañada me encuentro con Ana María Chapiro, una médico, vamos a decir amiga, porque yo te considero una gran persona a mi lado que me has enseñado mucho en mi carrera y en la vida, Anita. Tengo a esta mujer impresionante, médico psiquiatra de Costa Rica, que ejerce en la medicina privada, y hoy me acompaña para hablar un tema que muy poco se habla, Ana, muy poco se habla, que es la depresión en los adolescentes. Pero primero, ¿cómo estás? Muy bien, Silvita, muchísimas gracias. Yo realmente muy feliz de estar acá y compartiendo un tema de alta relevancia que es la depresión, y no solamente la depresión en general, sino enfocándola a un grupo etario que a veces se deja de lado, que son los niños y adolescentes. Así es, y es que si es complejo, Anita, a veces en los adultos el tema. En chicos, las características y muchas cosas pueden ser un poco diferenciadas a los adultos. Y es que sí, tal vez sí tenemos mucha información sobre depresión en adultos, pero depresión en niños y adolescentes es otro tema y por eso estamos acá. Sí, yo quisiera como empezar en ese tema hablando de lo que es la depresión en sí. Perfecto. Y entendiendo algo como un complejo, o sea, no es simple y sencillamente algo, una línea en la cual yo hablo, esto es depresión, sino es todo un complejo sindromático y sintomático que abarca diferentes partes. Son síntomas de dolor, síntomas emocionales, síntomas psicológicos, síntomas vegetativos que se engloban bajo un término de síndrome depresivo como tal y que viene acompañado de un montón de posibles comorbilidades o patologías que se agregan. A mí me parece que el tema es de alto impacto, puesto que a nivel social seguimos con un estigma muy alto, que es, de esto no se habla, no, depresión, tristeza, emociones, no, déjelo ahí, escóndalo, vaya, rece, busque trabajo, haga ejercicio, estudie, haga algo por su vida. Sin embargo, no se dan cuenta del trasfondo biológico y neurobiológico que hay detrás de un cuadro depresivo. Y yo creo que ese es el énfasis a hablar de este trastorno como tal y entenderlo desde sus orígenes. Que eso es lo primero a aclarar. No es un origen que está solamente, que como dices, es que me duele el corazón, es que me quebraron el corazón, sí. Que puede que hay momentos en los cuales uno siente que el alma se le sale del cuerpo, sino entender la depresión, los trastornos depresivos, ansiosos y mentales como tal, donde están dentro de la patología neurobiológica, es un trastorno neurobiológico, entonces su origen está a nivel de las neuronas y a nivel de las estructuras cerebrales. Así que empecemos y arranquemos desde ese punto de aclarar en dónde es el origen. ¿Dónde es el origen? Y que es un origen real, claro, biológico y neurobiológico, porque si empezamos a aclarar eso, la gente va a decir, no me lo estoy inventando. Exacto. Ay, no es solamente que lo siento aquí, ¿verdad? Ni es algo que estoy de vago o es que no puedo o no logro arrancar, sino que mi cerebro como tal, que es el director de orquesta, que hace que todo mi cuerpo funcione, está metido como en una cuevita o metido dentro de su caparazón y está con discapacidad para arrancar. Él está imposibilitado de arrancar porque no tiene los neurotransmisores o las conexiones no están funcionando, o todas las estructuras están desconectadas o están en una presa, como pasa a veces, y no hay conexiones. Y no hay conexiones, y yo creo que por ese concepto que estás dando, prácticamente que afecta a la parte multifuncional de las personas y que tiene muchísimas causas, es por eso que debe tener también un abordaje tal cual. Sí, tiene que ser un abordaje amplio y integral, en el cual no solamente tenemos que ver a la persona que está sufriendo, sino a su familia, a su núcleo y a su entorno.
dónde se ubica y cómo educar. Que eso es parte de lo que Eso es estamos parte, haciendo aquí. claro. Que la idea es poder que la gente tenga conocimiento de qué es, causas, cuáles son las posibles prevenciones, cuáles son factores protectores, cuáles van a ser señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta, pero también que la persona entienda de la persona que lo está sufriendo es, ok, no solamente yo lo estoy pasando. Y tampoco etiquetarlos, porque muchas veces la gente se etiqueta o los etiquetan y es, ok, voy donde el psiquiatra, entonces estoy loco, voy donde el psicólogo, entonces es porque estoy mal. No, en realidad es cómo optimizar la salud mental de las personas en función de que tengan calidad de vida, que a la larga eso es lo que queremos. Y Vivir sobrellevar, sanamente. exacto. Ahora, ya entrándonos en nuestra población de hoy, que son niños y adolescentes, muchas veces, Anita, pensamos que son iguales, o sea, y no es que no sean diferentes, sino las características que tienen los niños y adolescentes cuando sufren depresión. ¿Cómo podemos decir cuáles son? Pues quiero empezar con los factores de riesgo. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que yo puedo ahí observar como mamá, y aquí te lo estoy diciendo como madre, como médico también para pacientes, que uno puede ver en los chicos como factores de riesgo para depresión en esta población? Okay. Bueno, como te decía, depresión englobado. No es solamente estoy triste. Súper importante. No es solamente que yo me sienta desanimado, porque la franja de sentirme bien o sentirme así o apagado, no es una línea, sino es una franja. Entonces hay momentos en los cuales puedo sentirme muy alegre, me dieron una súper buena noticia. Hay momentos en los cuales me puedo sentir un poco triste, desanimado, me dieron una mala noticia. Tuve una pérdida, tuve una ruptura y está ok. Sin embargo, cuando esta apatía, esta pérdida del interés en las cosas que antes me gustaban, que se llaman hedonia, esta dinámica en la cual yo no me puedo levantar, no tengo energía, estoy fatigado, se acompaña de problemas de concentración, problemas de apetito, problemas de autoestima, problemas de alimentación y de funcionamiento, es donde nosotros hablamos. Si esto se mantiene durante por lo mínimo 2 semanas o más e impacta el funcionamiento y el desempeño de la persona, es donde hablamos del cuadro depresivo. Porque es muy importante aclarar, estar triste no es lo mismo estar depresivo. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores de riesgo vemos en niños? Para empezar, porque esto es un trastorno que empieza desde la niñez, y si empieza en la niñez es muy alta las posibilidades de que esto se sostenga hasta las personas adolescentes y adultos. Y adultos mayores también se deprimen, ¿verdad? Los factores de riesgo, empezando en la infancia, el maltrato. Y cuando hablo de maltrato, no es solo maltrato de abuso sexual, sino también el bullying, el maltrato escolar, que no solamente por compañeros, sino también por profesores, el maltrato institucional como tal y el maltrato físico. Y en este hablamos de violencia física y violencia psicológica, que perciben, que ven y que también son víctimas de él. Los antecedentes perinatales. Si hay personas que han tenido sufrimiento fetal agudos o noxas perinatales, complicaciones obstétricas en el momento del parto, esto también afecta el desarrollo de las neuronas. Entonces esto va a hacer que el neurodesarrollo de toda la estructura cerebral se vea afectado y no tengan la flexibilidad o las buenas conexiones que se espera. Bueno, la pobreza, la parte de violencia social, que evidentemente estamos viviendo. Estamos viendo muchísimo. El abandono parental, que también hace que no se construya un vínculo sano, que no haya la capacidad de nutrir a este niño o a esta niña que está necesitando conexiones para desarrollar su seguridad. Pues, estos son los principales factores de riesgo que uno ve en infancia. Si empezamos a movernos un poquito de infancia hacia la adolescencia, que además viene la plasticidad cerebral acompañándonos y la poda cerebral, entran los factores de riesgo biológicos como tales. La poda sináptica, que es una reorganización de nuestras neuronas, como en la famosa adolescencia, entran todas las hormonas, testosterona, progesterona y estrógenos, a hacer otro recambio y enredos,
y la necesidad de pertenencia que entra en la adolescencia, que es la individuación de quién soy yo y el pertenecer. Porque necesito sentirme perteneciente, que hay alguien que con el cual yo haga un conecte. Claro, y eso ahorita, como lo conversábamos previamente, durante la pandemia se rompió mucho, ¿verdad? Entonces perdimos mucho la capacidad y la generación actual ha perdido mucho la capacidad de habilidades sociales. Tienen mucho, mucho miedo a conectar y ese miedo genera cortisol y el cortisol, que es una sustancia inflamatoria, afecta todas las conexiones cerebrales y eso hace que se me inflame el cerebro, se me inflame todo el resto del cuerpo y pueda llevar a todo el cuadro depresivo agregado. Entonces, dentro de factores de riesgo, el consumo de sustancias. Claro. Que lo acabamos de ver que las cifras acá en Costa Rica están elevadísimas y que el consumo empieza a los 7, 8 años en niños, ¿verdad? Entonces estamos viendo que todo se está adelantando, el consumo de alcohol, de tabaco, los vapeadores, que son todas las cuestiones adictivas que están buscando ellos como un recurso para amortiguar todos sus síntomas emocionales, depresivos, ansiosos en general. Y es que es cierto, vamos a ver, si nos ponemos a ver dentro de este periodo que pasamos de pandemia, que fue un periodo que a todos, híjole, eso fue una prueba para todos, ¿cierto, Ana? Pero yo me acuerdo, y lo voy a personalizar, por si también a Sofía, siempre le saco unos ejemplos, pero bueno, es que no tengo aquí más de poner de ejemplo, pero yo me acuerdo que los chicos tenían sus clases virtuales, se levantaban, y inclusive yo me acuerdo que Sofía se bañaba y yo a veces llegaba al trabajo y la veía, Sofía, pero vaya, váyase, mami, ya me bañé, claro, se ponía otra vez las pijamas, mi amor, pero ponete otra cosa, ponerte otra ropa para que te sientas así como que, por lo menos, ¿verdad? Claro. Más, ay, no, mami, ¿para qué? Y yo me acuerdo que pasaban muy metidos en la habitación. Claro. O sea, un encierro total. Sí, y yo creo que si conectamos, viéndolo, yo sé que el tema a veces es cansado, pero sí vemos, la pandemia fue hace 4 años, sí, ¿verdad? Entonces los impactos los empezamos a ver ahora. Sabíamos lo que venía, pero los impactos los vemos. La ola pospandémica de esta parte mental. Claro que la sabíamos, ¿verdad? Ajá. Y los chicos y los adolescentes se dejaron muy de lado, porque como se veía que todo era hacia los adultos. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que los chicos pasan muy encerrados en sus cuartos, que no saben cómo reconectar, tienen mucho miedo a salir, los papás tienen también mucho miedo de que salgan, entonces los sobreprotegen y no les permiten el crecimiento individualizado que deberían tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener como un equilibrio, tenemos que enseñar qué factores protectores podríamos tener para estos chicos, ¿verdad? Ok, ¿y cuáles serían esos factores protectores, Anita? ¿Verdad? Es muy bonito porque si nosotros los pilares que podríamos encontrar y que vemos, que decimos, bueno, este chico tiene mucha resiliencia, tiene una capacidad de enfrentarse a los problemas, si pudiéramos darnos cuenta de que el hablar, el comunicarse asertivamente y adecuadamente con sus propios padres, con sus profesores y con sus compañeros, esa es una de las herramientas de los pilares más sanos. Porque lo que sucede es que se sienten muchas veces muy cohibidos de decirle las cosas a los papás porque sienten culpa o porque sienten miedo de que vayan a juzgarlos o a sentir que son cargas. Porque eso es lo que nosotros vemos mucho en la consulta, que llegan los chicos, por ejemplo, con historias. Por ejemplo, me pasó hace poco con una chica que tiene una familia en apariencia fabulosa y los padres encuentran notas de hace 2 años en los cuales ella viene diciendo, no me siento bien con mi cuerpo, no me siento bien donde estoy en el colegio, todos mis amigos me excluyen, me dicen que soy muy alta, que soy una nerd, que soy una zapa, me excluyen porque me va bien. Entonces, a pesar de que uno diría, tengo una familia bien, soy inteligente, estoy sana, pero para su percepción, ella es inferior. Claro. Entonces, ¿cómo me percibo a mí misma? ¿Cómo mi autoestima se ve perjudicada a través de cómo me perciben los demás? Entonces, eso también impacta muchísimo. Entonces, el estilo cognitivo de cada persona también impacta. Y de ahí vienen los factores, conectando con los factores de riesgo que hablaba previamente, es los factores genéticos. Que si sabemos que la epigenética es la mezcla de la genética, de todo lo que los papás
tienen junto con las mezclas ambientales que estaba conversando. Entonces esto hace que las personas puedan tener una vulnerabilidad especial para desarrollar los cuadros depresivos. Ahora, dentro de estas posibilidades, bueno, porque a veces uno se pone a ver, ¿por qué lo que dice Sutano o Mengana, dice uno, es más valioso lo que tú estás diciendo yo como mamá o como lo que te dice tu papá, ¿verdad? Entonces los chicos tienden a creer más en el compañero, en la compañera, y tras de eso empiezan a creer más lo malo que le dicen a los chicos, o sea, que no sirve para, no sé, para un baile, o que no tiene estabilidad, o que qué nariz más fea, o que qué pelo más horrible, ¿verdad? Esa parte, ese factor protector, Ana, como papá, además, yo sé, entiendo que hay un reforzamiento de la autoestima que yo debo hacer en ese niño o en ese adolescente, pero además de eso, que eso ya requiere un tema de terapia, sí, ¿verdad? Pero uno dentro del día a día, digamos que cosas que yo puedo hacer como mamá para poder reforzar esa imagen distorsionada que a veces es, pero ¿por qué si sos tan linda, mi vida, ajá, verdad? O sea, ajá. ¿verdad? Sí, y además, Silvia, eso, no solamente la imagen que los demás tienen, sino lo que veo en los TikToks Ah, sí. y lo que veo en los Instagram, En las redes ¿verdad? sociales en En general. las redes sociales. Eso ha cambiado mucho. Sí. Es que ese es otro factor que nos ha cambiado esta generación. Porque entonces es una generación que está bombardeada por la cual lo que yo veo es más valioso que lo que mi mamá o mi papá me dicen. Pero si yo no me veo como esta, yo no tengo lo que esta persona tiene, yo no tengo los viajes que esta persona tiene, yo no tengo la casa que ella tiene, estoy en este colegio y no calzo, porque todos los demás tienen esto y todos me cuentan esto y yo no calzo ahí, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces Sí, es súper es complicado súper porque complicado. es sacarlos de una realidad que es la con la que están bombardeados 24/7, ¿verdad? Y decirles, con esta puedes salir adelante y puedes construir muchas cosas, pero tenés que entender que no todo se te va a dar, porque entonces los papás dicen, pero les doy todo, pero no los educo en construir cómo ser valientes y luchadores, sino Exacto. yo quiero que mi hijo no pase ninguna necesidad que yo pasé. Exacto. Entonces, ahí nos estamos complicando. Y Entonces es eso es ahí, muy dado, ¿eh? por supuesto. Y Súper en dado. ciertos gremios más que nada, ¿verdad? Sí, totalmente, Ajá, debo decirlo. por supuesto. Ahora, características. Ahora sí, vamos a estos síntomas. Hablábamos al principio de que no solo depresión es sentirme triste, ponerme a llorar todo el día, ¿verdad? En los chicos, y vamos a empezar desde los niños, Sí. Anita. ¿Qué características me pueden ser banderas rojas, ¿verdad? Porque decimos, ¿sabes que este chiquillo anda últimamente muy mal criado? Bueno, ¿será que anda muy mal criado? ¿Verdad? Entonces, este chiquillo últimamente, por ejemplo, en la parte de alimentación que hablabas ahora, dentro de las cosas, este chiquillo últimamente anda comiendo solo dulces, solo quiere comer dulces y de repente su patrón de alimentación, que era más saludable, de repente cambió. ¿Serán esas banderas de alarma o cuáles son esas banderas de alarma que yo debo fijarme? Por ejemplo, generalmente podemos dividir las características de la depresión o del síndrome depresivo desde los preescolares, escolares, adolescentes, adultos y para allá. Principalmente, por ejemplo, los preescolares o chiquititos pequeños, es un patrón de mucha ansiedad o mucho miedo a separarse. Que cuando van al kinder o cuando tienen que dejar a los papás no lo logran y es una ansiedad constante a véngame a traer y la somatización. Entonces, preescolares, escolares es cuando hablo de somatización es los domingos en la noche empiezo con dolor de estómago, me da diarrea, se me sube la temperatura, me da dolor de cabeza, me siento mal, me enfermé. ¿Verdad? Es muy, muy, muy típico. Pero entonces empiezan a ir, a tratar de ir y no. Y empiezan con miedos nocturnos o empiezan con enuresis, que habían niños que habían controlado los esfínteres y de pronto empiecen con orinarse en la cama, con defecarse, con manchar la ropita. Esos son señales indicativas de depresión o de ansiedad, de que algo está pasando. Okay. O sea, son señales muy sutiles y muy desapercibidas que la gente no las ve, ¿verdad? El empezar a comerse las uñas, el comerse el cabello, el comerse la ropa, los pellizcos o moretones que no,
que no tienen explicación, ¿verdad? Okay. Esos son señales en niños y preescolares y niños. Okay. ¿Verdad? Pueden los chicos empezar a mostrar a través de sus dibujos o con el juego, que antes jugaban, compartían y de pronto los ven más aislados, más apagados, con los cambios de alimentación, que no disfrutan la comida que antes les gustaba, que si antes les gustaba estar con sus amiguitos, de pronto ya no quieren, pasan mucho encerrados, y uno los empieza a ver casualmente cuando empiezan a tener problemas de sueño súper ojerosos, súper fatigados, que se te duermen en la escuela. Entonces, esas son las primeras señales en la primera infancia, por decirlo así. Cuando pasamos ya a los adolescentes, hay un giro. Bueno, niños adolescentes, que hablamos 10 para 12 en adelante, es la irritabilidad. Y entonces ese signo es súper marcado. La irritabilidad, está más berrinchoso, está insoportable. Y decimos la aborrecencia, no sé, nosotros o sea, de una forma, es que está en aborrecencia. Sí, ¿cierto? sí, ¿Verdad? sí, Que se sí. dice muy popular, Sí. ¿verdad? Por esa irritabilidad, Anita. Entonces, ojo, triada, irritabilidad, anedonia, pérdida de placer en lo que antes me gustaba, y adinamia o anergia, que es la falta de energía, falta de concentración. Esa es la triada. Esa es la triada. Irritabilidad, pérdida de placer y pérdida de energía. Ok. Pilas con eso porque entonces es, ojo, algo está pasando. Los papás tienen que ponerse detrás de qué está pasando ahí. Porque entonces, y ojo, porque dice uno, pero si es la adolescencia. No. La adolescencia es una etapa, una transición, está bien, hay momentos, recambios y plasticidad cerebral que se está sucediendo. Sin embargo, cuando esto persiste por más de 2 semanas y el cambio es abrupto, en el cual antes me gustaba, ya no me interesa el fútbol, ya no me interesa el básquet, ya no quiero salir con fulana, yo no quiero comer, no quiero ir al estadio, no quiero hacer nada de lo que antes me gustaba. Algo que me preguntan mucho es, pero a veces yo los veo que van y salen con los amigos y se divierten. Sí, puede pasar. Que salgan y se diviertan y regresan a la casa y es flum de nuevo. Porque se enmascaran. Claro. Sí, es muy fácil enmascararse. O sea, empiezan a enmascarar desde esa edad. Sí, lo cual es como ellos dicen después que me disocio. Sí. Pecado, sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, esta parte... los cutting, no se me vayan los cortes, ¿verdad? Los cortes autolesiones en brazos, en piernas, quemarse. Ahora, la parte esta que uno no quisiera, que a veces a uno le da mucho miedo, que es la parte ya autodestructiva. Bueno, que empieza dentro de lo que es esta parte del cutting. La destructiva es este montón de cutting, las lesiones, intentos de autoeliminación, ¿verdad? Con pastillas, con cualquier cosa que encuentren, hasta intentos de casi ahorcamiento, las lesiones con dejar de comer o comer demasiado. Esa es una forma también de autolesión. Y esas son ya las manifestaciones más graves, ¿verdad? Más graves. Sin embargo, yo lo que pensaría es que los padres o los educadores o el público en general tengan en alerta que cuando vean los cambios de esa triada de irritabilidad, falta de placer y falta de energía, busquen profesionales y que sean profesionales, médicos generales, médicos especialistas o psicólogos, pero que sean realmente certificados y que puedan, que sepan del tema, porque muchas veces pueden decir, nada, está llamando la atención y evidentemente estamos dejando pasar tiempo que es valioso. Y ahora te hago una pregunta que esto es como otro programa más, diríamos, ¿verdad? Pero digamos que hay ciertas otras patologías que se pueden confundir con el tema depresivo. Por ejemplo, hablo de que el chico empiece, adolescente, con un trastorno bipolar. Por ejemplo, son ciertos diagnósticos que sí se pueden también ahí, porque tiene fase maníaca y fase depresiva y todo el tema. De nuevo, desde la infancia es donde se empieza, a infancia y adolescencia empiezan a abrirse y terminan abriéndose a los 18, 16 años, se abren un montón un espectro enorme de cosas que las depresiones son la primera manifestación del trastorno bipolar. La depresión puede ser el inicio de un cuadro de trastorno de alimentación, puede venir de la mano con trastornos ansiosos, puede venir de la mano de muchas cosas, inclusive, ¿verdad? Y sí, esa la comorbilidad hay que descartarla, y sí, por eso el tema de mejor ser valorado por especialistas es muy, muy relevante. Y además, sí, también tener claro que tiene que haber una alianza, como hablamos. Tiene que haber una alianza entre que los padres estén
comprometidos Ujú. los dos, y Ujú. los abuelos, y los tíos, y todo el mundo Y todo el entienda, mundo, ajá. porque a veces hay mucho Sí, conflicto. sí. Que, ¿por qué va a llevar al chiquito al psiquiatra? Porque está mal, pero no, ¿verdad? Entonces empieza este Sí. tema. ¿Y cómo le Por, vas a dar esas medicaciones ¿Para tan qué? fuertes? Y a eso iba, que a la Ajá, larga también tenemos que hablar del abordaje. claro. Porque si nos damos cuenta es, ok, estamos detectando, estamos diagnosticando, y ahora, ¿cómo abordamos esto? Sí, ya, sana, colita de rana. No, tenemos que darle énfasis a como inicié de que si esto es una cuestión neurobiológica, tiene un fundamento estructural, químico, bioquímico, real, yo tengo que abordarlo como tal. Yo siempre le digo a la gente, si usted tiene una fractura, usted no le va a decir a la fractura cúrese sola, sino es, Ujú. igual sucede con la depresión. Entonces empezamos a decir, que si es una depresión leve, temprana, que yo la estoy detectando a tiempo y todos estamos comprometidos, podemos empezar con psicoterapia, podemos empezar con ejercicios, con una alimentación saludable, mejorando patrones de sueño, mejorando habilidades sociales, Ok. sin lugar a duda, ¿verdad? Y que no tenga una comorbilidad mayor. Ujú. Si ya hay una depresión moderada, evidentemente si hay una depresión severa y con alguna comorbilidad, déficit atencional, trastorno Ujú. posicionista Ujú. desafiante, trastornos, como le dicen los papás, el retador, ¿verdad? Ujú. El retador desafiante o el oposicionista, o Ujú. que tenga una comorbilidad con algún trastorno de la lectoescritura o un trastorno de aprendizaje agregado, Ujú. tenemos que ser claros que tenemos que trabajar con los centros educativos, con psicopedagogos, que nos evalúen, Claro. ¿verdad? Porque también mucha de la frustración de esta población es que no puedo, es que no entiendo, me hablan en chino, me están pidiendo que saque buenas calificaciones Ujú. y no estoy entendiendo nada. Claro. Entonces es como, me siento tonto, torpe, estúpido. Ahora que vos mencionabas también el tema, porque aquí, conversando con vos, he empezado a hacer, ¿verdad? Mi mapa en mi cerebro de las cosas que uno como padre a veces hace y las cargas que a veces uno transmite a los Sí, hijos. claro. Porque vos me decías ahora que ves mucha frecuencia el tema de que los chicos se sienten una carga, Uh-huh. ¿verdad? ¿Y por qué se sienten una carga? O sea, porque vamos ahí, ok, ¿por qué te sentís una carga? Entonces, vamos ahí, ¿será que uno como padre inconscientemente les transmite esa carga a los chicos? Decir, ay, es que, no sé, o por eso estoy trabajando más para poder pagar ese colegio donde vos estás, debes de ser más agradecido vos que no agradeces y Bueno, toda ya te aquella diste la parla. respuesta, ¿viste? Sí, así es. Eso es pan nuestro cada día, sí, yo lo veo literalmente. Y entonces es concientizar a los papás en la forma de comunicar y de transmitir los mensajes a los chicos, porque se están sintiendo ellos. El cassette que están Claro. grabando es un cassette de mi papá no tiene vida, mi papá se infartó, mi mamá nunca me ve, yo llega tarde, esto, lo otro, todo es por mí. Ujú. Bueno, entonces, exacto. Entonces, como te decía, eso es trabajar ese abordaje con los papás y eso corresponde mucho al equipo. Ujú. Entonces, para eso trabajamos con una psicóloga, un psicólogo que apoye a la Ujú. familia, que apoye al paciente en habilidades cognitivas, Ujú. que entiendan que aquí hay una alteración de pensamiento que afecta a nivel emocional y conductual. Ujú. Entonces, esto es biopsicosocial, es Ujú. un engranaje integral. Tengo que trabajar familia, biológico, la parte social, la sociedad, que por eso hacemos estos trabajos de prevención con el fin de sensibilizar, ¿verdad? Y hay una frase que yo te comentaba antes de empezar que se usa mucho ahora en la sociedad, Uh-huh. que es esta parte, ay, es que ahora no se les puede decir nada, es que son la Uh-huh. generación de cristal, ¿verdad? Y yo te decía, a mí me molesta mucho ese término para los muchachos. En algunas cosas de repente sí son más dramáticos, en algunas situaciones dices, ay, ya calma, tranquilo, mira, espérate, no seas tan acelerado en ese pensamiento, ¿verdad? Pero también yo siempre he dicho que nosotros, la generación de nosotros éramos muy, nos decían algo y muy callados, siempre. Uh-huh. Yo veo que ahora los muchachos, digamos que también esa parte lo rescato. Uh-huh. Ellos son más capaces de decir, no, mire, es que eso a mí no me gusta, Uh-huh. Eso está ok. ¿verdad? O cuando usted iba a una casa, yo me acuerdo una vez que yo fui a una casa, yo no como vainicas, no me preguntes por qué, no me gustan. Y yo me acuerdo una vez que me tuve que comer así una taza de vainicas y me las comí, hasta mal me cayeron por haberme las comido sin Sí, querer, sí, pero sí, por sí. no decirle que no a las... Mire señora, yo no como vainicas, que era tan fácil como Sí, decir, sí. mira, le agradezco, muchas gracias, pero no me gustan las vainicas. Por no decir eso,
porque era mala educación. Sí. Usted va a una casa ajena, se come todo, pero ahora los muchachos tienen un poquito más de esa libertad que uno de repente no Sí. tuvo. Entonces es que se quejan mucho. Yo pienso, bueno, si será que se quejan mucho, será que expresan más, ¿verdad? Que Sí, eso hay que hacer sí. como un Yo creo límite. que sí, pero el trabajo aquí es papás. Papás. Correcto. Pero papás a veces no tienen tiempo. Sí. Entonces, no es que sean más cristal o más sensible que no se les pueda decir nada, sino que no saben cómo canalizar. Okay. Y eso es algo de lo que sí lo vemos mucho. Sí. La poca tolerancia a la frustración o la ira o los cambios emocionales, que además la corteza no se ha terminado de desarrollar, entonces el sistema límbico está como un caballito libre. Por eso soy intenso y no sé cómo canalizarlo. Enséñeme a canalizarlo, mamá. O sea, no me soporto. ¿Cómo hago para manejar esto? Sí. Pero entonces, si mamá tampoco se soporta, ¿cómo hace? Entonces es, ¿cómo yo educo a través del modelaje? ¿Cómo yo educo a través de cómo hablo? ¿Cómo expreso? ¿Cómo los adultos podemos enseñarles a ellos a decir, sí, estás enojado, pero tenés que manejarlo, bla, 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 bla. ¿Estás triste? Ajá, es correcto. Todos tenemos emociones. Todos tenemos emociones. Nos sentimos, pensamos cosas. ¿Cómo trabajamos con nuestros pensamientos? ¿Cómo educamos a manejar emociones? ¿Cómo les enseñamos a tolerar frustración? Porque si ahí está la clave. Claro. En enseñarles a manejar tolerancia, frustración bajo un enfoque biológico, estructural, social, integral, ¿verdad? Y de ahí entra la medicación. Claro. Pero no podemos dejar de lado que el punto biológico es trabajo de la mano con psicoterapia, psicopedagogía y con la parte farmacológica para que este cerebro, que es un Ferrari, arranque. Y aquí me doy cuenta también algo muy importante, es que además de llevar al chico a la terapia, mamá y papá también tenemos que ir ahí, porque tenemos... prácticamente es un tema de abordaje de familia, prácticamente cuando tenemos este problema. Eso sí. Y ya se nos pasaron los 30 minutos, puedes creerlo, pero no me voy sin antes recordar la triada. Irritabilidad, pérdida de placer, y pérdida de energía, que un adolescente, un niño no debería haber, porque normalmente sabemos que los chicos siempre son alegres, que disfrutan de las cosas, inclusive disfrutan de las cosas así, las más mínimo, siempre tienen ese disfrute. Digamos que los niños sanos, que están mentalmente saludables, porque yo creo que en este podcast de Vivir Felizmente, el abordaje no solamente las enfermedades en los adultos, yo creo que en los niños y adolescentes es tan válido también, sumamente importante, se habla muy poco, hay muchos mitos alrededor también de este tipo de padecimientos. Y ese es el tema, rompamos todos los estereotipos y rompamos el estigma y hablemos, y para eso estamos. Perfecto, ha sido un placer, Anita, de verdad. No, muchas gracias. Anita Chapiro, médico psiquiatra, ustedes ahí la encuentran, la buscan, ahí la van a encontrar, ella siempre disponible, un ser muy especial. Y yo muy agradecida, de verdad, de tener esta conversación con vos en este episodio de Vivir Felizmente. Y espero a ustedes que nos escuchan vernos en un próximo episodio. ¿Qué te parece? Perfecto. Hay muchísimos temas que hablar. Conversar, así. Un placer. Hasta luego. Chao, cariño. Este espacio es patrocinado por Saicus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.